Sao dejar la droga a mi archienemigo, el vicepresidente Mateo Herrera. Él y yo fuimos encerrados en una habitación. Una tal Mary, llorosa y temblorosa, imploró perdón. Él me mordió suavemente la barbilla y dijo con voz ronca: «No deberías culparte a ti misma ahora. Aunque sea solo un poco, tienes que soportarme». Al día siguiente, aunque Mary se había dislocado la cadera antes de irse, yo seguía burlándome de él, diciendo que era débil. Pero 3 días después, él se convirtió en mi hermanastro. Me mudé a su casa. Esa noche, mi papá se paró en la puerta de mi habitación y me aconsejó que no provocara al poderoso clan Herrera detrás de la pared. Mateo Herrera me sostenía en su regazo. Me amordazaba con su corbata y sonreía fríamente. Mi hermanita se atrevió a criticarme. Esta noche, si tienes las agallas, no llores. Escucha el episodio completo en el canal M Audio. Mateo Herrera se recostó en el sofá. Sus ojos oscuros y pesados me miraban fijamente, peligrosos y ambiguos. Yo me aferré a la puerta como un geco, intentando girar el pomo mientras explicaba temblorosa: «Mateo Herrera, no fui yo, de verdad no fui yo». Él me miró con indiferencia, su rostro sin una sola onda. Claramente no me creía. La puerta de la habitación del hotel estaba cerrada por fuera, mientras yo intentaba abrir la cerradura desesperadamente. Mateo Herrera se quitó la corbata, se levantó y se acercó a mí. En ese momento, deseaba poder atravesar la pared y desaparecer. Afortunadamente, Mateo Herrera solo me rozó y entró al baño. Inmediatamente, saqué mi celular y llamé a mi mejor amiga, colapsando y diciendo: «¿Por qué le diste eso a Mateo Herrera? Sofía, no dijiste que siempre te enfrentabas a él. No te ha molestado por mucho tiempo. No te estoy ayudando». Cerré los ojos. Caminé hacia la mesa de café. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago, intentando reprimir mi ira. Pero me encerraste en la misma habitación con él. «Amiga», dijo después de unos segundos de silencio, «inmediatamente enviaré a alguien a abrir la puerta». «Cuelga». Mi boca se sentía seca, no sé por qué, y volví a beber otro vaso de agua. Cuando Mateo Herrera salió del baño, yo estaba a punto de beber el tercer vaso. «Sofía», dijo él sin emoción, mirándome, «¿qué estás bebiendo?» Mi pensamiento comenzó a ralentizarse. Lo miré y respondí lentamente: «Ah». Mateo Herrera se acercó en silencio frente a mí. Se inclinó, me acorraló entre él y el sofá, y me miró desde arriba. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?», preguntó lentamente. «¿Quieres acostarte con mi Peter?». Abrí los ojos de par en par. Me levanté y lo empujé. «Mateo Herrera, ¿qué estás pensando? ¿No sabes cuánto te odio?». Me sonrojé. Lo empujé hacia el sofá. Me senté en su regazo. Mis ojos brillaban mientras acariciaba sus rasgos. Mis manos seguían mi mirada. «¿De dónde sacaste tanta confianza? ¿No te has dado cuenta de que en realidad te ves muy mal?». Lo analicé seriamente. «¿No crees que tu nariz es demasiado recta y tus ojos?». Mi voz se hizo cada vez más baja, hasta el punto de que no me atrevía a hablar, porque el rostro de Mateo Herrera estaba demasiado cerca, tan cerca que si abría la boca, lo besaría. Mateo Herrera me pellizcó suavemente la cara. Me miró fijamente y preguntó: «¿Por qué me odias tanto?». Me encogí un poco, avergonzada, y después de un largo rato susurré: «Porque te gusta Valeria Torres. Su papá y mi papá trabajan en la misma empresa, pero su puesto de director es un poco más alto que el de mi papá. Valeria Torres se ha burlado de mí por eso desde pequeña. Ella también es la persona que más odio». Mateo Herrera pareció no entender. Frunció ligeramente el ceño y preguntó: «¿A quién me gusta?». La temperatura en la habitación subió un poco, sofocante hasta el punto de ponerme nerviosa. Soporté la incomodidad
y lo acusé razonablemente. En mi primer año de universidad, te vi recogiendo a ella en la puerta de la escuela. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. Mientras hablaba, le di una bofetada. Valeria Torres dijo que la perseguías y le rogabas que la recogieras. Mateo Herrera quitó mi mano y explicó de manera perfunctory que el auto lo había prestado a un amigo antes de regresar al país y que nunca le había gustado Valeria Torres. Asentí lentamente, fingiendo entender, te ves muy mal, es normal que ella te encuentre desagradable. Mateo Herrera sonrió. Sin responder, sentí que no me creía, así que le dije seriamente, por ejemplo, tus ojos. Miré fijamente sus pestañas temblorosas y, vacilante, ordené, no te muevas más. Como si estuviera poseída, levanté su rostro y lo besé en el ojo. En ese instante, mi corazón se sintió reconfortado por un momento. Suavemente negocié con él. Podemos movernos y besarnos donde sea. Mateo Herrera movió su nuez de Adán. Sus ojos se oscurecieron gradualmente. Al ver esto, me incliné y lo besé de nuevo en la nuez de Adán. Mateo Herrera cerró los ojos. Echó la cabeza hacia atrás en el sofá y dejó escapar un ligero gemido. Sofía, no voy a estudiar tu nuez de Adán. Lo levanté y lo miré. La voz de Mateo Herrera era ronca. ¿Quién te enseñó a seducir a la gente así? Solo me sentía mareada y no entendía sus palabras. El hombre se incorporó. Tomó mi mano y la puso sobre su camisa desordenada, jugueteando con los botones. Besar donde se mueve, ¿verdad? Me toqué la oreja enrojecida y asentí. Mateo Herrera fue provocado por el roce de mi nariz. Me guió paso a paso. Y si mi boca se mueve, me acerqué y lo toqué suavemente. Mi voz como un caramelo a punto de derretirse. Un poco dulce. También tienes que besar. Cada vez que Mateo Herrera decía algo en voz baja, lo besaba como una gallina picoteando arroz, hasta que Mateo Herrera recibió una llamada telefónica. Señor Herrera, ya estoy abajo del hotel. Inmediatamente, suba y abra la puerta para darle el antídoto. Al escuchar las palabras, abrir la puerta, me sentí un poco reacia. Con los ojos nublados mirando a Mateo Herrera. ¿No podemos besarnos más? Presionó el botón de silencio y me acarició la barbilla con indiferencia. Si te beso, ¿te harás responsable de mí? Lo miré con expectación. Sus labios parecían gelatina de frutas fría, y asentí firmemente. Sí, me hago responsable. Mateo Herrera quitó el modo silencioso y ordenó a la otra persona, no subas. ¿Por qué? Señor Herrera. Me cargó horizontalmente. Su voz ronca e inaudible. Ya tengo el antídoto. Cuelga de inmediato. Mateo Herrera dijo que solo bebió medio vaso. No entendí por qué yo, habiendo bebido 2 vasos, no sentía el efecto. 1 hora después, su estado no había disminuido en absoluto. Fingí morir o me rendí y le rogué piedad. Pero él me ignoró e incluso se tomó un momento para burlarse de mí. No deberías culparte a ti misma ahora. Aunque estés cansada, tienes que soportarme. No importaba cómo explicara que no había sido yo. Él no me creía. Al día siguiente, afortunadamente, no morí. Pero Mary se dislocó la cadera, probablemente por la sobredosis. Después de despertar, me sentí como si me hubieran roto los huesos. Solo recordaba que después de beber 2 vasos de agua, me sentí mareada y Mateo Herrera me llevó a la habitación. Incliné la cabeza para mirar a Mateo Herrera, quien me abrazaba y dormía profundamente. Y rápidamente concluí que este bastardo debió de haberme engañado y usado como herramienta para el antídoto. Justo entonces, Mateo Herrera se despertó de repente. Nuestros ojos se encontraron. Me abrazó con fuerza, su barbilla apoyada en mi cuello. Su voz revelaba fatiga. Lo siento. Anoche pude haber... La segunda mitad de la frase era solo un accidente.
Está bien. Lo interrumpí con calma. Me senté y respondí con indiferencia, no me importa. Mateo Herrera se sorprendió por un segundo. Luego me miró sin cambiar de expresión. Su tono frío, ¿qué quieres decir? Recordé que todavía estaba persiguiendo a Valeria Torres y sentí una inexplicable pérdida en mi corazón. Suspiré y apenas mantuve la compostura. Recogí mi ropa y dije con calma, quiero decir, salgamos de esta habitación. Espero que ambos olvidemos lo de anoche. Realmente, no quiero tener nada que ver contigo. Mateo Herrera se incorporó y me miró sin pestañear, a pesar de que la manta se le había caído hasta la cintura. Sofía, ¿estás jugando conmigo? Me concentré en vestirme y no le hice mucho caso. Solo antes de irme. No olvidé burlarme de él superficialmente. Señor Herrera, es demasiado débil. Recuerde decirle a su futura novia que controle su boca para que no diga cosas así. Y evite la vergüenza de convertirse en el hazmerreír de la sociedad. En cuanto terminó de hablar, cerré la puerta de golpe, sin darle ninguna oportunidad de refutar. En la entrada del hotel, me encontré con Valeria Torres y su amiga. No es Sofía. Saliendo del hotel tan temprano por la mañana. Realmente no sabes controlarte. Originalmente. Me sentía un poco culpable y quería irme a escondidas. Pero sus primeras palabras fueron tan hirientes que me enojaron y me hicieron sonreír. Así que, a propósito, levanté la voz y le pregunté, Valeria, ¿qué dijiste? ¿Tampoco te controlas en este hotel? Inmediatamente. Todos en el vestíbulo del hotel nos miraron fijamente, como si agujas finas y meticulosas la estuvieran apuñalando. Valeria, jadeó, y se adelantó y me empujó con fuerza. Sofía, estás enferma. Me tambaleé unos pasos hacia atrás y golpeé fuertemente contra la puerta de cristal del hotel. Mi pierna izquierda se dislocó debido a la pérdida de equilibrio. ¡Ah! Jadeé de dolor, antes de que pudiera contraatacar. Valeria Torres fue distraída por los pasos detrás de mí. Su amiga exclamó, Valeria, ¿conoces a ese chico guapo? Parece que viene directamente hacia aquí. Valeria Torres se encogió ligeramente de hombros, con una expresión de impotencia. Me ha estado persiguiendo por mucho tiempo. Últimamente he estado pensando si debería darle una oportunidad. Los pasos se acercaban. Soporté el dolor en mi pierna y me agarré a la puerta, saliendo rápidamente, sin atreverme a mirar hacia atrás ni una vez. Pero las conversaciones de varias personas seguían resonando en mis oídos. Chico guapo, tengo una pregunta. No tienes que preocuparte. Te ves un poco despeinado, como si tu ropa estuviera desordenada. Parece que combinas un poco con la mujer de hace un momento. La voz de Mateo Herrera era demasiado baja. No la escuché claramente. Luego, fue la voz de esa mujer. Ah, no es de extrañar. Después de trabajar toda la noche, es normal que no tenga tiempo para cuidarse. Parpadeé mis ojos secos y forcé una ligera sonrisa. Afortunadamente, me distancié de Mateo Herrera hace un momento, y él claramente no quería tener nada que ver conmigo. Después de ese día, Mateo Herrera me llamó yo, por instinto. Lo evité. Colgué directamente y lo puse en la lista negra. La prevención es lo primero. Incluso cambié mi número de teléfono de inmediato. Pero 3 días después, lo volví a ver en mi casa. La nueva esposa de mi papá, la tía Camila, se mudó con nosotros, y con ella, Mateo Herrera. La tía Camila me palmeó suavemente la mano y me presentó a Mateo Herrera. Sofía, antes nunca te mencioné que este es el hijo de tu tía. Mateo Herrera. Puedes llamarlo tu hermano. Tu hermano acaba de regresar al país. Su habitación aún no ha sido renovada. Sofía, ¿crees que podría quedarse aquí un tiempo? Tenía muchas ganas de decir que él es tan rico. No puede alquilar una habitación, pero frente a la mirada suave y suplicante de mi tía, la negativa se me atascó en la garganta y se convirtió en
Tía Camila, no hay problema. Agaché la cabeza, sin atreverme a mirar a Mateo Herrera. Mi tono sonaba muy rígido. No tienes que ser tan formal conmigo, hermano. Mateo Herrera sonrió burlonamente, sin un significado claro, y no continuó. Durante todo el día, la expresión de Mateo Herrera permaneció normal, como si hubiera olvidado por completo lo sucedido 3 días antes, hasta la cena. Mi papá de repente preguntó, Sofía, ¿tienes tiempo mañana? El hijo del tío Ricardo también tiene tu edad y está en su 3er año de universidad. Ha visto tu foto y quiere salir contigo una vez. ¿Qué te parece? Mis mayores me estaban presentando a alguien de forma muy descarada. Yo, con el arroz en mi tazón revuelto. Estaba indecisa sobre cómo responder. Mateo Herrera de repente habló, ella no tiene tiempo. Luego, él les explicó a los 2 adultos sin prisas. Mi hermanita dijo que esta noche me ayudaría a revisar su tesis. Lentamente, me echó una mirada, sus ojos fijos en mi rostro. Puede que terminemos muy tarde. Mi papá, sin pensar mucho, asintió. Está bien. Entonces, otro día. Me sobresalté tanto que se me cayeron los palillos sobre la mesa. Mi papá me miró y continuó preguntando, ¿qué pasa? Sofía, dijo Mateo Herrera con una expresión de experto, bajo la mirada de sospecha de mi papá y mi tía Camila. Asentí y respondí palabra por palabra, mi hermano tiene razón. Esperé hasta las 11 de la noche y Mateo Herrera no llegó. No pude evitar suspirar de alivio. Tomé mi camisón y entré al baño. Cuando salí del baño, después de secarme el pelo, la puerta de mi habitación fue golpeada. Era la persona que menos quería ver. Abrí la puerta una rendija y le di una sonrisa cortés a Mateo Herrera. Hermano, es muy tarde esta noche. Podemos revisar la tesis mañana. Él sonrió. Su voz no intentó ser baja. Sofía, no finjas conmigo. O me dejas entrar o lo resolvemos aquí. No me importa que tus padres se enteren de que te burlaste de mí. De repente, levanté la cabeza, mirándolo incrédula. La habitación de mi papá también estaba en el 2.º piso, y no muy lejos. Escuché el pomo de su puerta moverse, sin dudarlo. Abrí la puerta y arrastré a Mateo Herrera adentro. Un segundo después, los pasos familiares de mi papá se escucharon. Los ojos de Mateo Herrera mostraban una ira apenas contenida. Con una mano me abrazó y me sentó en la mesa, y me besó. Un beso extremadamente posesivo, sin darme ninguna escapatoria. Mi papá se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Sofía, ya duermes. A regañadientes. Mordí a Mateo Herrera. Solo entonces me soltó. ¿Qué pasa? Papá, respiré hondo. Mis nervios estaban al límite, pero Mateo Herrera ya se había quitado la corbata y la había enrollado varias veces alrededor de mi mano. En una postura relajada, su beso se deslizó desde mi frente hasta la punta de mi nariz. El alborotador no se preocupaba en absoluto si había alguien afuera. Su voz baja y ronca. ¿Qué significa hermanita débil? 2 horas es considerado débil. Entonces, hoy tu hermano te servirá el doble. Afuera. La voz de mi papá volvió a sonar. No duermes. Puedo entrar. Agarré la mano de Mateo Herrera y rápidamente le dije a la puerta. No, papá. Papá, espera un momento. Levanté la mano y empujé el pecho de Mateo Herrera, que se acercaba. Hermano, ¿puedes dejarme hablar primero? Mateo Herrera, finalmente, levantó la cabeza de mi cuello, su rostro burlón y torcido. Ese día me diste tiempo para hablar. Sus ojos ardían de ira, como si quisieran quemarme de inmediato. Papá sigue esperando en la puerta. Tuve que ceder y persuadir a Mateo Herrera primero. Esperemos a que mi papá se vaya y luego te escucharé de nuevo. ¿De acuerdo? Esta vez. Te escucharé seriamente. Le garantice solemnemente. Mateo Herrera respondió con indiferencia, sus manos apoyadas en la mesa. Me acorraló y me miró ligeramente. Bésame. Esta es su condición de rendición. Mi papá en la puerta me instó de nuevo.
llamando mi nombre. Lo miré suplicante, pero el hombre permaneció inmóvil. No tuve otra opción. Levanté la cabeza y lo toqué ligeramente en los labios. Mateo Herrera me besó, mordiéndome suavemente la lengua, y luego me soltó. Suspiré de alivio y abrí la puerta una rendija, asomando solo la cabeza. ¿Qué necesitas? Papá. Ah, suspiró mi papá, diciendo con pesar, hoy me di cuenta de que tú y Mateo Herrera mintieron cuando dijeron que iban a revisar la tesis esta noche. Entonces, ¿por qué no ha venido a buscarte hasta ahora? Al escuchar el nombre de Mateo Herrera, me puse extremadamente sensible. Mi corazón se tensó. Mi papá continuó preguntando con un tono enfático, Sofía, ¿no quieres ir a la cita a ciegas? Mateo Herrera pareció perder la paciencia. Mientras yo hablaba con mi papá, él se había parado detrás de la puerta, con las manos en mi cintura, besándome suavemente el hombro y diciendo con una voz extremadamente baja y profunda, no te está preguntando si quieres una cita a ciegas, hermanita. En ese momento, estaba tan nerviosa que mi mente estaba confusa y no me atrevía a moverme. Después de todo, mi papá y Mateo Herrera estaban separados por solo una puerta. Si mi papá empujaba la puerta hacia adelante un poco, podría ver al hombre besándome el hombro. Fingí calma. Solo quería engañar a mi papá para que terminara la conversación rápidamente. Así que dije descuidadamente, sí, papá, también puedo. Un segundo después, Mateo Herrera me mordió el hombro. No pude evitar gemir. Mi papá pareció no notar nada inusual y solo dijo, qué bueno, papá también elegirá un buen candidato para ti seriamente. Sus pasos se alejaron gradualmente. Mi papá finalmente regresó a su habitación. Cuando la puerta se cerró, Mateo Herrera se giró y me empujó contra la puerta, sus manos presionando mis hombros con una fuerza considerable. Sus labios seguían sonriendo, pero la presión a su alrededor disminuía cada vez más. Acabas de darme tu primera vez y ya quieres intimar con otra persona, ¿verdad? Soy para ti alguien a quien puedes acusar de ser irresponsable. Justo cuando terminó de hablar, sonó el timbre de su celular. Mientras Mateo Herrera contestaba la llamada, mis pensamientos estaban desordenados. Se consideraba esto una confesión disfrazada. Bajé la cabeza y apreté torpemente el borde de mi falda. Mateo Herrera terminó la llamada. Sus ojos me miraron con indiferencia. Antes de que abriera la boca, yo ya había soltado yo me haré responsable de ti. Mateo Herrera pareció tranquilizarse con mi actitud positiva, y la frialdad en sus ojos se suavizó un poco. Estaba a punto de decir algo cuando su celular volvió a sonar. Miró la pantalla. Me pellizcó suavemente el lóbulo de la oreja y susurró, tengo una reunión urgente ahora. Te buscaré después de que termine. Asentí. El lóbulo de mi oreja se sonrojaba bajo sus dedos. Mateo Herrera me besó suavemente la frente. Su voz dulce elevó el ambiente coqueto en la habitación. ¡Qué buena chica! Hasta la mañana siguiente, Mateo Herrera seguía en la empresa y no había regresado. Mi papá me vio levantarme tan temprano y, al ver que no me había desvelado, aún así me arregló una cita a ciegas con el hijo del tío Ricardo. Originalmente, planeaba ir al restaurante y contarle al otro sobre mi novio, y luego irme. Pero cuando abrí la puerta de la habitación, me di cuenta de que no solo estaba mi cita a ciegas en la habitación, sino también Mateo Herrera, con un aura sombría como un demonio. Tenía las piernas cruzadas. Sus dedos golpeaban su rodilla. Al encontrar mi mirada, apretó lentamente los labios. Hermanita, ven y conoce a tu novio. El hombre frente a mí se rascó la cabeza avergonzado. Todavía no es mi novio. Es nuestra primera vez que nos vemos. Mateo Herrera sonrió, sin responderle. Di pasos rígidos, cada uno difícil. Hermano Mateo Herrera. Él no respondió.
La sonrisa en sus labios no se detuvo, pero yo sentí cada vez más que estaba perdida. Solo pude sentarme tercamente al lado de Mateo Herrera y escuchar al otro hombre presentarse con una sonrisa. De repente, inesperadamente, preguntó: Sofía, ¿puedo preguntar atrevidamente? ¿Alguna vez has estado en una relación o, déjame reformular la pregunta, ¿todavía tienes tu primera vez? Me sobresalté un poco y levanté la cabeza para mirarlo. El hombre decía atrevidamente, pero su rostro no mostraba ninguna disculpa. Mateo Herrera permaneció en silencio por primera vez, observándolo y preguntando: ¿Todavía tienes la tuya? Este joven Ricardo respondió con elocuencia: Hombres y mujeres no son iguales, señor Herrera. Solo tengo una condición, espero que mi otra mitad sea lo suficientemente limpia. Mateo Herrera también fue cortés y no lanzó sus palillos, mostrando mucho respeto por este joven Ricardo. Él dijo suavemente: Mi hermanita también tiene solo una condición, espera encontrar a una persona, no a un perro. Lo siento mucho, usted no califica. Váyase despacio y no lo acompañaré. El rostro del hombre se puso verde, pero no se atrevió a provocar a Mateo Herrera, así que tuvo que tragarse su ira y marcharse. Suspiré de alivio y me giré para darle a Mateo Herrera un pulgar hacia arriba. Sonriéndole y elogiándolo, realmente sabes cómo hablar. La atmósfera se volvió completamente silenciosa. Él no respondió a mis palabras, sino que me miró con una mirada más oscura que antes. Ahora, anunció suavemente, es hora de que arreglemos cuentas. Cariño. Mateo Herrera me llevó a su residencia más cercana a su nombre. Ni siquiera esperó a que entráramos al dormitorio, y ya se estaba quitando el reloj y la corbata. Sofía, ¿recuerdas lo que dijiste anoche? Mateo Herrera me acorraló paso a paso. Mientras yo retrocedía, respondí obedientemente: Lo recuerdo, lo recuerdo. Él asintió, con la mirada indiferente. Así es como te haces responsable. Los botones de su camisa se desabrocharon. Abrió un poco el cuello y me atrajo a su abrazo. Mi voz tembló mientras imploraba perdón. Puedo explicarte. Mateo Herrera emitió un sonido de y comenzó a estudiar la estructura de mi ropa. Me empujó contra la pared. Se inclinó y mordió los botones de mi camisa abierta. Explícame, dijo. Yo hacía mi trabajo, pero en realidad no tenía fuerzas para hablar mucho. Soy una persona que incluso necesita más de 4,5 minutos para correr 800 metros. Y simplemente no podía soportar la persistencia de Mateo Herrera. Hermanita, ¿dónde está tu explicación? Escucha el episodio completo en el canal M Audio. Él me miró fríamente y dijo: No puedes hablar, no jadees mientras hablas. Me vi forzada a enojarme y le di un mordisco en el cuello. Mateo Herrera mantuvo su expresión de total valentía. Su mano palmeó mi cuello. ¿Qué mal hábito es este? ¿Te gusta morder a la gente así? Al ver que quería seguir hablando, tuve que darme prisa para taparle la boca y no darle oportunidad de hablar. Mateo Herrera finalmente se sintió satisfecho y no dijo más cosas que me ahogaran. Mucho después, se echó un poco hacia atrás y, pegando sus labios a los míos, murmuró: Llámame hermano. Sofía. Lo abracé por los hombros, mi respiración inestable. Hermano, llámame hermano. Al anochecer, Mateo Herrera y yo regresamos a casa, a la hora de la cena. Le dije directamente a mi papá que estaba saliendo con alguien y que por el momento no necesitaba una cita a ciegas. Originalmente, Mateo Herrera quería anunciarlo directamente, sin darles tiempo a los dos mayores. Temía que a mi papá le diera un ataque de presión alta, así que lo convencí a medias. Le prometí que admitiría que tenía novio a cambio de que Mateo Herrera se sentara frente a mí, al escucharme. Él levantó ligeramente una ceja, mostrando que estaba muy satisfecho con mis palabras. Mi relación secreta con Mateo Herrera, un día,
Finalmente no pude soportarlo y se lo conté a mi mejor amiga. Ella, al escucharlo, se sorprendió tanto que me envió un signo de interrogación en la pantalla e inmediatamente me llamó por teléfono. ¿Estás loca? ¿No odias más a Valeria Torres? ¿Cómo es que recogiste al hombre que ella no quiso? Me quedé atónita, solo cuando ella me lo recordó. Recordé que Mateo Herrera había perseguido a Valeria Torres. Quizás porque hacía mucho tiempo que no escuchaba noticias de Valeria Torres. Había olvidado este asunto. Le expliqué a mi mejor amiga, pero ahora él me trata muy bien. Siento que me quiere mucho. Valeria Torres debe ser cosa del pasado. Mi amiga, con expresión experimentada, se rió fríamente. Tú no sabes el poder destructivo de la luz de luna blanca. Valeria Torres es para Mateo Herrera esa luz de luna inalcanzable. Si un día tú y Valeria Torres estuvieran colgando de un precipicio, ¿sabes lo que él haría? Pregunté, ¿qué haría? Si le preguntas eso, probablemente te responderá con una respuesta especialmente estúpida. Dijo ella, salvar a Valeria y luego morir contigo. Yo estaba segura de que ella leía demasiadas novelas, aunque no lo creí. Me lo guardé en el corazón. Lo que no esperaba era que 2 días después, ese tipo de situación de elegir entre dos sucediera. Ese día, estaba en el centro comercial al lado de la empresa de Mateo Herrera, paseando y esperando que saliera del trabajo. Hacía mucho tiempo que no veía a Valeria Torres y a su pequeña sirvienta. Las dos estaban de espaldas a mí, señalando hacia afuera y diciendo, ¿ese es Mateo Herrera, míralo bien? Yo estaba un poco lejos y la vista a través del cristal estaba casi bloqueada. Valeria de repente dijo, perro. Su amiga preguntó, Valeria, ¿estás segura? Claro que sí, él es un perro. Antes, en la escuela, había oído que Valeria Torres despreciaba a sus pretendientes. No esperaba que rechazara a Mateo Herrera y luego hablara mal de él. Una llamarada de ira me subió a la cabeza, convertida en una amante ciega. Me acerqué y le respondí a Valeria Torres con justicia. Él no es un perro. Valeria Torres se giró. Me miró con desdén. ¿Tú qué sabes? La miré directamente, palabra por palabra. Él no es así. No digas tonterías sobre él. Valeria Torres abrió mucho los ojos. Madre mía, Sofía, eres tan tonta. ¿Qué diablos te pasa? ¿Acaso en tu familia hay antecedentes de enfermedades mentales hereditarias? Hace 2 días escuché a mi papá decir que tu papá, incluso en el trabajo más básico, puede tener problemas. Su cabeza no funciona bien a los 50 años. Su pequeña sirvienta preguntó de forma aduladora. Enfermedad mental hereditaria. De verdad. Valeria Torres frunció ligeramente los labios. Más de la mitad es verdad. Después de todo, en ese momento, su papá también hizo enojar a mi papá y mi papá lo regañó. Mis manos a los costados se apretaron con fuerza. Me acerqué a ella con una expresión impasible. Pensé que si Valeria Torres me insultaba, yo la insultaría a ella. Definitivamente no me dejaría perder. Lo que quería hacer más que insultar a su papá era humillar a su papá. Mi imagen mental era que la golpeaba hasta que se arrodillara y suplicara piedad. Luego pisoteaba su espalda y la obligaba a disculparse con mi papá. Pero la realidad era demasiado cruel. No solo me peleé con Valeria Torres y su sirvienta, sino que no tuve ventaja. El hermano de Valeria Torres, Daniel, en realidad también iba con ella, solo que se quedó a una distancia prudente observándonos discutir. Yo no me di cuenta. Al vernos pelear, él se acercó a grandes zancadas y me jaló el pelo con arrogancia. Me arrastró y gritó, «Maldita sea, no solo tienes antecedentes de enfermedad mental, sino también de violencia, ¿verdad?» Me presionó la cabeza y me empujó directamente hacia la puerta del ascensor de al lado. Perra loca. Mi trasero me dolía muchísimo. Sentí como si un reloj en mi cabeza hubiera sonado de repente, explotando en mi mente.
La multitud de espectadores crecía cada vez más. Alguien no pudo soportarlo más y apartó a Daniel, advirtiéndole: «No te muevas, ya llamé a la policía». Daniel se encogió de hombros. «Llama de todos modos». Ella atacó primero. En la estación de policía, cuando terminé de dar mi declaración, Mateo Herrera también llegó. Lo miré y justo cuando iba a decir algo, lo vi mirar mi cara sin emoción y caminar hacia el grupo de Valeria Torres. Toda la frustración, en ese momento, se convirtió en lágrimas que llenaron mis ojos y cayeron. Un segundo después, se escuchó un alboroto caótico del otro lado. Giré la cabeza y miré, atónita. Todo sucedió demasiado rápido. Mateo Herrera se enrolló la corbata alrededor de su mano y golpeó a Daniel una y otra vez. Daniel exclamó un poco, queriendo detenerlo. «Señor Herrera». Mateo Herrera ni siquiera levantó la cabeza. «Si me tocas hoy, te atacaré a ti también». «¿No me crees? Inténtalo». Mateo Herrera agarró a Daniel por el cuello, antes de que la policía lo detuviera, y le presionó la nuca, con total indiferencia. Preguntó al joven Daniel: «¿Así es como se choca?». Luego, la cabeza de Daniel golpeó violentamente contra la puerta de cristal, rompiéndola en pedazos en el suelo. Cuando la policía detuvo a Mateo Herrera, no dijeron mucho. Antes de que él llegara, varios policías se habían burlado de Daniel diciendo: «Golpeando a una chica, vaya, chico, muy bien». De verdad, ya vimos la cámara. En ese momento, las dos ya la habían tirado al suelo y aún no estaban satisfechas, ¿verdad? Y encima tenían que llamar a un hombre grande. Mateo Herrera evitó la mano del policía y se acercó a mí. Nunca había visto a Mateo Herrera tan desaliñado. Sus pómulos estaban sucios, empapados en sudor. Levantó la mano para tocar la herida ya vendada en mi frente, pero luego la bajó. El hombre me miró fijamente con los ojos rojos. Su voz temblaba extrañamente. «Lo siento, no te protegí bien». De repente, recordé algunas conversaciones olvidadas de ese día. «¿Por qué me odias? Porque te gusta Valeria Torres». Mateo Herrera se burló. «Antes de que dijeras ese nombre, ni siquiera lo había oído». Resulta que todo fue un malentendido. Él nunca le había gustado Valeria Torres. La pregunta de elegir entre dos de mi mejor amiga. También pensé en la respuesta. La respuesta es que eso no existiría, porque si fuera Mateo Herrera, él no me dejaría colgar de un precipicio y caer en una situación tan peligrosa. Debido a la intervención de Mateo Herrera, la situación se volvió aún más complicada. Después de que Daniel fue llevado al hospital, Valeria Torres se quejó a la policía, claramente. Ella me provocó primero, yo, furiosa. Le contesté desde el abrazo de Mateo Herrera. Ella insultó a mi novio primero y luego a mi papá. Los rasgos de Valeria Torres mostraron asombro. Al ver que Mateo Herrera la miraba, ella rápidamente negó: «No, señor Herrera, yo nunca lo insulté. Hoy en el centro comercial, vi la espalda de alguien que se parecía mucho a usted. Así que dije una cosa. Aparte de eso, nunca lo mencioné». Las miradas inquisitivas de todos cayeron sobre mí. Mis labios se movieron. Y después de un largo rato, bajé la cabeza y murmuré: «Ella llamó a mi novio perro». La escuché mencionar a Mateo Herrera. Y poco después, dijo perro. Mateo Herrera. La policía. Valeria Torres pisoteó ligeramente el suelo. En ese momento, realmente vi un cachorro. Era un perro con una cara parecida a un asiento de bicicleta. Su pequeña sirvienta asintió. Su expresión asustada. Sí. En ese momento, Valeria me estaba enseñando sobre esa raza de perro. Ah, lo había entendido mal finalmente. Valeria Torres propuso activamente un acuerdo y fue liberada de la comisaría. Llevé a Mateo Herrera fuera de la comisaría, sin olvidar decirle: «Hermano, lo que quiero decirte es que siento
que la perseguiste y ella te llamó perro, de forma lamentable. Por eso me peleé con ella hoy. Al ver a Mateo Herrera con el rostro sombrío, rápidamente continué. No tienes que explicar. Acabo de recordar. Es solo un malentendido. Un malentendido. Mateo Herrera me acarició la palma de la mano, su tono indiferente. Entonces, ¿qué dijiste en ese momento? Con ganas de lucirme. Levanté la cabeza y saqué pecho, haciendo una pose muy enérgica. Inmediatamente le repliqué, ¿cómo puedes ser un perro? Sin poder controlar el volumen. Se escucharon algunas toses desde atrás. Me giré y vi a Valeria Torres y a varios policías que evitaban mi mirada. Fingiendo que no pasaba nada, bajé la cabeza y expliqué avergonzada. Claramente dije que es tu figura. Mateo Herrera asintió, lo que significaba que otras partes no eran tan buenas. Le agité la mano y tarareé una canción enérgica, sin darme cuenta de lo que quería decir. No pensé que recordaría esas palabras durante una semana. Una semana después, la herida de mi cara estaba casi curada. Él comenzó a demostrar su valía. Sofía, ¿no quieres sentarte? Me presionó la cabeza contra su cuello, concentrado en lo suyo, y me respondió a mis quejas de forma muy superficial. Tu cabeza aún no está bien. No puedes moverte mucho. Maldito mentiroso. Le gustaba así. Poco después, me preguntó, escuché que a algunos perros se les llama perros de casa, ¿verdad, hermanita? Sinceramente. Lo abracé por el cuello y sollocé en voz baja. No. Solo cuando conocí a Mateo Herrera supe. Este tipo de persona que, a primera vista, parece tranquila y fría, es en realidad todo lo contrario por dentro. Originalmente, Mateo Herrera no tenía la intención de soltarme, pero de repente sonó el teléfono en la mesita de noche. Él nunca contesta el teléfono a esta hora, pero esta vez su actitud fue inusual. Me abrazó, tomó el teléfono celular y contestó directamente. Mateo Herrera. Lo llamé, demasiado asustada. Bajando la voz, él inclinó la cabeza. Me besó y dijo una palabra al auricular antes de presionar el botón del altavoz y tirar el teléfono a un lado. Señor Herrera, soy Valeria Torres. Hace unos días, frente a la comisaría, escuché lo que dijo Sofía y me enteré de que me había estado persiguiendo antes. No me di cuenta. Sí lo lastimé sin querer. Lo siento mucho. Mateo Herrera me agarró la barbilla. Me levantó de su abrazo y me miró con indiferencia. Eres demasiado molesta. Me tapé la boca con fuerza, advirtiéndole continuamente que hablara más bajo. Valeria Torres se sumió en su propio mundo, murmurando, quiero decir, si todavía sientes algo por mí, podemos intentarlo. Mateo Herrera me quitó la mano. Su actitud tan fría como la voz de un superior hacia un empleado en una reunión. ¿Cómo resolverlo? Valeria Torres hablaba sin límites. Mateo Herrera también me presionó la cintura, impidiéndome tomar mi celular. Estaba acorralada, enterrando mi cara en su cuello. Apenas pude decir, la próxima vez. La próxima vez. Todavía puedo sentarme. Mateo Herrera me dio un beso de recompensa y levantó el teléfono. En este momento, la señorita Torres está sola. No pensó que molestaría la vida nocturna de los demás, mientras él sermoneaba a los demás con un tono cortés. Hacía lo más bajo. La venganza de Mateo Herrera contra la familia Torres no se detuvo en la comisaría ese día. Se dice que Daniel fue golpeado de nuevo en el hospital y llevado a la sala de emergencias. El papá de Valeria Torres también tuvo problemas en su carrera. Alguien lo denunció por aceptar sobornos bajo su nombre real. El Consejo de Administración encontró las pruebas fácilmente y rápidamente lo metieron en la cárcel. Cuando leí esta noticia, ya era la mañana siguiente. Mi papá acababa de llamar, compartiendo felizmente conmigo que el tal Torres finalmente había caído. Escuché que el asistente de Mateo Herrera había entregado la evidencia. Ese chico, Mateo Herrera,
a pesar de estar en el mundo de los negocios por muchos años. Todavía está lleno de espíritu de justicia. Sofía, cuando veas a tu hermano, asegúrate de pedirle que venga a cenar a casa. Papá le cocinará. Estaba a punto de responder cuando el hombre dormido a mi lado, no sé cuándo se había despertado, dijo con voz cansada, sin bajar el tono tan temprano. Él cerró los ojos y me atrajo de nuevo a su abrazo. Deja que tu hermano duerma un poco más. Mi acción de sostener el celular se congeló por completo. Al otro lado del auricular, aparte del silencio, solo se escuchaba el viento lúgubre. Estoy acabada. Al atardecer. Mateo Herrera y yo estábamos parados frente a la puerta de mi casa, fríos como cadáveres. Antes de entrar, mi corazón estaba como cenizas. Al mirarlo, sentí que mi papá nos mataría a los dos. Él no se había despertado del todo. Su estado mental era particularmente confuso. Sonrió y comenzó a decir tonterías, sonando muy románticas. Podemos morir en el mismo año, en el mismo mes que tú. Me enfermé, empujé la puerta y, efectivamente, vi a mi papá sentado en el sofá con una expresión sombría, como si una tormenta se acercara. Nos señaló y ordenó. Justo cuando iba a hablar, sonó el teléfono celular. Mi papá contestó. No sé qué dijo la otra persona. Su expresión pasó de impasible a sorprendida, y finalmente se levantó. Asumo el puesto del viejo Torres. ¿Es esto apropiado? Ah, entonces realmente no hay nadie. Yo también puedo. La sonrisa de mi papá no pudo ser contenida. Estaba lleno de pesar. Dices, ¿cómo pudo el viejo Torres ser tan confuso? Lo sentenciaron a 5 años. ¿Cómo va a arreglárselas en su carrera después de salir? Ja, 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 ja. No pudo evitar reírse y se apresuró a fingir toser para engañar. Después de colgar, no le di oportunidad de hablar. Inmediatamente corrí a abrazar su brazo. ¡Wow! Papá, qué increíble. Te ascendieron. Papá. Él no pudo soportar mi actitud. Retiró su brazo y volvió a su expresión seria, mirando a Mateo Herrera. No creas que porque derribaste al viejo Torres y me ascendiste, no voy a investigarte. ¿Crees que vendo a mi hija? La actitud de Mateo Herrera seguía siendo humilde. El Consejo de Administración reconoció que la capacidad del tío Esteban es suficiente para ocupar este puesto. Solo aproveché la oportunidad. El viejo Esteban fue halagado, y la sonrisa en sus labios no pudo evitar levantarse de nuevo. Al ver esto, inmediatamente vitoreé y lo elogié. La capacidad de mi papá es excepcional. Es el más increíble del mundo. Esta chica melosa, dijo él, enrojecido, dándome un golpecito. Su mirada se dirigió de nuevo a Mateo Herrera, pero fue interrumpida antes de que pudiera hablar. La tía Camila, con una botella de spray de agua, saludó y miró de reojo a mi papá. Los dos quieren estar juntos. Son hermanos. Mateo Herrera explicó tranquilamente. Tío Esteban, tengo mi propia residencia, así que no afectará. Mi papá no dijo nada. La tía Camila puso la botella de spray sobre la mesa con un golpe fuerte. Claramente, estaba enojada. Su sonrisa era falsa. Mira su expresión. Si de verdad le preocupa lo que diga la gente a sus espaldas, entonces divorciese de mí para que los dos jóvenes puedan estar juntos. Después de decir eso, se levantó para buscar su certificado de matrimonio. Mi papá la detuvo torpemente, diciendo, ¿qué dices? Ni siquiera quería mirarnos a los dos. Agitó la mano con desdén. Váyanse, váyanse. No molesten a papá. La tía Camila me guiñó un ojo. Esto se consideró un acuerdo. Antes de irme, aproveché que no me prestaba atención y le levanté la cara a mi papá para darle un beso. Papá, te quiero mucho. Su alegría era innegable. Varios días después, mi papá llamó a Mateo Herrera para ir a casa a beber.
No nos permitió a la tía Camila ni a mí unirnos. Era un momento para que los dos hablaran de corazón a corazón. Cuando Mateo Herrera regresó, había bebido tanto que apenas podía mantenerse en pie. Me levantó la cara. Se inclinó como si fuera a besarme, pero se detuvo antes de tocarme. Apretó los labios. Su voz era grave, sexy, y con el persistente olor a alcohol, me bañaré primero. Después de emborracharse, Mateo Herrera habló mucho. Después de bañarse, con su cuerpo limpio, me abrazó y me besó en la silla reclinable del balcón. Te amo. Me soltó y dijo en voz baja, tu papá dijo que él es quien más te quiere en el mundo. Moví mis labios, que estaban rojos por sus besos, y asentí, así es. Mateo Herrera me miró, sus ojos tan sombríos que tenían un toque de soledad. Pero al principio me odiabas mucho. Vine a buscarte innumerables veces. Quise hablar contigo, pero no me hiciste caso. Te caíste y te lastimaste, y esperaste a que el estudiante de último año te llevara al hospital. Pero no quisiste que te llevara yo. Lo miré con los ojos y la boca abiertos, ligeramente sorprendida. Mateo Herrera me buscó para hablarme. Pensé que estaba preguntando por Valeria Torres. Esa vez que me caí y me lastimé. Incluso pensé que era el primero en molestarme para ayudar a Valeria Torres. Mateo Herrera me contó detalladamente su frustración. Te acostaste conmigo y no te hiciste responsable. Claramente, te confirmé varias veces que tenías que hacerte responsable para que yo me acostara contigo. Por la mañana. Incluso quería disculparme contigo cuidadosamente por no haberme controlado anoche. Te fuiste sin escucharme. Sospeché que estaba a punto de llorar. Se movió los labios. Me dejaste solo en el hotel. No está bien. Cuanto más escuchaba, más sentía que yo era un bastardo. Está bien. Está bien. Me equivoqué. Te compensaré. Mateo Herrera bajó la mirada, ocultando sus emociones. Esta noche en el balcón. De acuerdo. Inconscientemente quise negarme. Pero Mateo Herrera se veía tan patético que me obligué a decir, está bien. 1 hora después. Mateo Herrera, ¿finges estar borracho? En sus ojos había una expresión de inocencia. Dices que estoy borracho. Me engañaste todo el tiempo. Le mordí el hombro con rabia. Mateo Herrera no dijo nada. Fue en el último momento cuando miré sus ojos, más suaves que la luz de la luna, y él dijo, no te mentí en nada, te amé mucho antes, cuando más me odiabas. El amor no correspondido es muy difícil, pero afortunadamente, esperó, sí,